Hola jóvenes, bienvenidos a este primer video de la segunda semana de clases en línea de temas selectos de morfología y fisiología. Espero que la anterior semana les haya gustado los contenidos que les hice llegar a través de los videos. Eh, esta semana va a ser muy parecida porque igual vamos a tener dos videos y, y un repaso a través de las preguntas de Kahoot. Eh, Vi que algunos de ustedes tuvieron algunos problemas, sobre todo en ciertas preguntas. No se preocupen, no pasa nada. Simplemente a veces hay que rever estos contenidos para estar seguros de que los aprendí, que los tengo bien entendidos y no confiarme tanto, ¿no? Entonces les encargo mucho que en esta ocasión también observen estos dos videos con atención, que tomen en sus apuntes, pero además que hagan algunas anotaciones que necesiten para que ustedes comprendan perfectamente bien estos temas, porque como verán no son de uso coloquial estos temas. Muy bien, entonces sin más por el momento, pues vamos a continuar. Vamos a iniciar esta vez la unidad 4. La unidad 4 se llama sexualidad y reproducción. Ya terminamos con el anterior tema, la unidad 3. Bien, ¿qué tema vamos a ver en esta ocasión? El tema 1 se llama la reproducción como proceso para perpetuar la especie. Y de esto vamos a hablar, de cómo se generan las células sexuales, que van en un tema más adelante vamos a ver cómo estas dos células se unen y cómo se engendra un ser vivo de manera biológica. Yo sé que el acto sexual, pues eso sí es un tema más común, más coloquial, ustedes probablemente tengan bastante conocimiento acerca de esto, o al menos eso es eso es lo que creo, ¿no? Bien. Vamos a hablar como este subtema, las hormonas masculinas. Y en el caso de las hormonas masculinas, tengo que detenerme un poquito para explicarles nuevamente la estructura de en este caso, de los testículos. Debido a que aquí es donde se generan estas hormonas masculinas, o por lo menos la más importante que es la testosterona. No es la única en donde se genera la testosterona, pero sí es una de las que va a generar muchísimo más. Y es debido a que también aquí se van a generar los espermatozoides, o sea, va a suceder la espermatogénesis. Recordemos entonces que el testículo, aquí estamos viendo un esquema, déjenme pongo el láser, ok. Un esquema del testículo en donde le quitaron la parte superficial, o sea, el saco escrotal de este lado del testículo para poder observar la estructura interna. Recuerden que esta es una glándula que va a generar hormonas. Entonces, eh, este saco escrotal que protege al testículo, la función, además, como lo acabo de decir, de protegerlo, es separarlo de la cavidad pélvica. Imaginemos a partir que de aquí a esta zona están los órganos internos de la cavidad pélvica hacia arriba, ¿no? Eh, pero adentro de esta cavidad los órganos se encuentran a 36.5, 37 grados centígrados y esto no es una buena situación para la formación de espermatozoides, por lo tanto el saco escrotal lo que hace es separarlo de esta cavidad pélvica y de esa forma lo baja de 2 a 3 grados de temperatura corporal y entonces sí, ya se pueden generar los espermatozoides. Recordemos que se los había explicado cuando hablé del aparato reproductor masculino, que gracias a un músculo, el músculo cremaster, cuando hace mucho frío, este músculo se contrae haciendo que suba el testículo, haciendo que suba para acercarse más hacia la cavidad pélvica y calentarse un poquito más. Recuerden, tiene que estar a 2 o 3 grados menos, pero no puede bajar tanto. Tampoco ayudaría a la espermatogénesis. Y en el caso de que haga mucho calor, lo que hace es se distiende este músculo cremaster junto con otras estructuras que se encuentran ahí, un ligamento, etcétera, y hace que baje. Si hace mucho calor, los testículos se separan de la cavidad pélvica, pues tratando de regular siempre su temperatura. ¿De acuerdo? Bien, bueno, vamos a hablar de las dimensiones que tiene este testículo y van a ver por qué más adelante van a entender por qué es importante más o menos darle un entendimiento a las dimensiones del testículo. Bien,
Si nosotros midiéramos un testículo en la parte de la altura, o sea, más o menos de aquí hacia acá, veríamos que tiene entre 3 a 5 centímetros de alto. A lo ancho tendría aproximadamente de 2 a 4 centímetros de ancho. Y en el caso del grosor, que aquí no lo podemos ver porque es una figura bidimensional, el grosor aproximadamente sería de 3 centímetros. ¿De acuerdo? Quitemos estas líneas que acabo de trazar. Y si yo hiciera un corte en este testículo, un corte sagital, recuerden que estamos viendo a este testículo de lado, esta sería la parte anterior, esta sería la parte posterior del testículo. Si yo hiciera un corte de anterior a posterior en forma sagital, cortando la parte de la línea media de este testículo, vería por dentro una estructura muy parecida a la que estamos viendo ahorita, que acaba de aparecer. Verían que tiene unas estructuras como mangueritas en la parte interna del testículo y también en el epidídimo, etcétera. Espero que haya quedado claro con esta aparición de esta animación que está superpuesta, que digamos este es el corte sagital. Bien, voy a quitar esta imagen, no me sirve mucho para la explicación. Voy a poner otra imagen que me muestra mejor las estructuras internas del testículo y del epidídimo. Espero que puedan hacer ustedes la transición en su cabecita también. Veamos. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Igual, lo mismo. Esta es la parte anterior del testículo, la parte posterior del testículo. Este es el epidídimo y este es el testículo. Bien, lo voy a hacer un poquito más grande sin desaparecer el texto que acaba de introducirse en la diapositiva. Bien, entonces, si ustedes observan, en el interior del testículo van a encontrar unas cavidades. Estas son las cavidades a las que me estoy refiriendo. Estas cavidades se le llaman lobulillos testiculares, ¿ok? Y más o menos en un testículo de una persona adulta y con características adecuadas, vamos a encontrar hasta 250 lobulillos en cada testículo, ¿ok? Cada testículo tendrá 250 cavidades de estas aproximadamente. Y adentro entre estos lobulillos, la estructura que lo va a separar para que se vean bien diferenciados uno de otro se llama tabique testicular, que es esta que estamos señalando aquí con el láser virtual. Entonces, cada uno de estos 250 lobulillos que hay en el testículo está dividido por estos tabiques, que lo van a separar y dividir. Bien. Dentro de estos lobulillos, adentro de estas cavidades, vamos a encontrar unas estructuras que se llaman túbulos seminíferos. En cada lobulillo vamos a encontrar de 1 hasta 4 túbulos seminíferos. Por lo tanto, si hacemos la multiplicación, vamos a ver que existen entre 600 a 900 túbulos seminíferos en cada uno de estos testículos. Bien. Van a entender muy bien por qué los estoy haciendo esta aclaración de la cantidad, porque realmente va a ser el elemento clave de saber por qué existen tantos espermatozoides en el ser humano, en el caso del hombre. Bien, entonces estos lobulillos se encuentran enrollados estos túbulos seminíferos están enrollados dentro del lobulillo. Y si ustedes agarraran un extremo de este lobulillo y el otro extremo, de este túbulo, y lo extendieran, verían que mide aproximadamente medio metro, o sea, 50 centímetros, o sea, están muy bien enrolladitos en este espacio tan pequeño, porque aparte recuerden que son de 1 hasta 4 túbulos seminíferos en cada lobulillo. Y si se fijan atentamente, entre el lobulillo, entre el túbulo seminífero y el tabique hay un espacio. Este espacio se llama intersticio. O sea, entre los tejidos, eso significa intersticio. Entonces, entre estos dos tejidos hay un líquido o hay una sustancia llamada intersticio, en donde va a haber unas estructuras que también nos van a servir para la creación de testosterona y espermatozoides. Bien, continuemos. Si ustedes siguen este túbulo, van a
ver que se va haciendo hacia posterior, hacia la parte posterior del testículo y van a confluir o se van a empezar a unir en esta estructura que se llama red testicular, porque tiene una forma de red. También le pueden encontrar en algunos libros como la red de testis, ¿ok? Nosotros la vamos a nomenclar con red testicular para que no hagamos más confusión. Y conforme se va viendo que esta red testicular va ascendiendo, se van volviendo o se van creando algo que se llaman los conductos eferentes, ¿ok? Y estos conductos eferentes van a servir para comunicar a la cabeza del epidídimo con el testículo. O sea, van a unir a estos dos órganos, el epidídimo con el testículo. Bien. Ok. Ahora, quisiera explicarles esta estructura del túbulo seminífero y la idea era buscarles una imagen que les explicara claramente cómo está compuesto en su parte interna. Mas, sin embargo, no me gustó ninguna de las imágenes encontradas, por lo tanto, mandé a pedir un pizarrón. Y aquí está el pizarrón. Para poderles hacer el dibujito que ya ven que me gusta dibujar en sus pizarrones, y ahorita lo voy a hacer aprovechando que tengo aquí este pizarrón enfrente de mí. Bien, este pizarrón vamos a tratar de explicarles cómo es la estructura interna del túbulo seminífero. Entonces, imagínense que esto que están viendo aquí con negro, lo pongo aquí en grandote en este pizarrón. Entonces, el círculo que vieron ahí que hice sería este círculo que se encuentra aquí. ¿De acuerdo? Bien. Este círculo que estamos viendo es la lámina basal o el tejido que sirve como de base para formar al túbulo seminífero. Vamos a hacerle más o menos, tendría este grosor, este túbulo seminífero. Esta lámina basal del túbulo seminífero, ese sería el grosor. Bien, y dentro vamos a encontrar que tiene unas estructuras o unas células, que son grandes células. Vamos a ponerle su núcleo para que se entienda que esto es una célula. Alrededor y sobre toda esta lámina basal, haciendo un grosor diferente en este túbulo seminífero. ¿Ok? Le pongo a todos sus núcleos para que vean que son varias celulitas. Y en la parte de en medio, pues no hay nada. Esta parte es como el espacio vacío. A esta parte le llamamos luz del túbulo. Luz del túbulo. Déjenme agarro una plumita para escribir un poco mejor. ¿Ok? Luz del túbulo. Bien. Este espacio, ahí es donde van a converger todos los espermatozoides y van a irse acumulando, bueno, no acumulando, sino van a ir saliendo de donde estén y se van a ir empujando hasta llegar al epidídimo. Bien. También vamos a encontrar a estas células, se me olvidó decirles, estas células se llaman células de Sertoli, ¿ok? Estas que están aquí, estas azulitas. Dentro de estas células, dentro de sus prolongaciones citoplasmáticas de estas células, vamos a encontrar otras células que se llaman espermatogonias. Las espermatogonias se encuentran pegaditas en la lámina basal, aquí rodeando, adentro del citoplasma de las células de Sertoli, y están rodeando toda esta parte interna de la lámina basal del túbulo seminífero. Espero que hasta aquí se esté entendiendo. Bien. Y aquí van a estar hasta que estén listas. Incluso, pues, con el nombre ya les está indicando que van a hacer en un futuro estas espermatogonias. ¿Ok? Bien. Y en la parte externa del túbulo seminífero vamos a encontrar otras células que también son muy importantes. Se llaman células de Leydig. ¿Ok? Aquí afuera en el intersticio, recuerden. El intersticio ya lo
ya lo habíamos mencionado. Bien, espero que con este esquema que les acabo de dibujar quede claro el siguiente esquema que les voy a poner. Entonces, vamos a borrar todo esto, porque si no va a quedar superpuesto en la presentación. Y vamos a quitar ya el pizarrón. Bien, ahora sí. Este esquema que están viendo a continuación, pues será lo que yo acabo de dibujar hace ratito, nada más que con una mejor presentación, pero la idea del anterior dibujito es dejarlo simple para que después veamos un esquema más complejo. Bien, entonces aquí ven, está la lámina basal que yo dibujé en negro, aquí están las células de Sertoli, y adentro de las células de Sertoli están las espermatogonias que están pegadas a la lámina basal. No se preocupen por estas otras células porque eso lo vamos a ver más adelante. Solamente enfóquense en estas células que son las espermatogonias pegadas a la lámina basal. Fuera de las células de, perdón, fuera del túbulo seminífero se van a encontrar las células de Leydig, que son las que había dibujado de amarillito. Y vean aquí, chicos, estos son vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos que van a proveer de sangre, o sea, de nutrientes a estas células y van a traer aquí también las hormonas que necesitan para empezar a crear la testosterona y los espermatozoides. Bien, entonces, aquí dice, cerca de la lámina basal del túbulo seminífero se encuentran las células llamadas espermatogones, que ya las dibujamos, ya las explicamos. Las células de Sertoli van a contener a las espermatogonias. Recuerden que esta es una celulota grandota que adentro están las espermatogonias, por eso dice que las va a contener. Y cuando ya estén listas las espermatogonias, va a permitir que se vayan acercando hacia la luz del túbulo seminífero para que salgan por ahí los espermatozoides, pero hasta que estén listos. Y en la parte externa, o sea, en el intersticio, se encuentran las células de Leydig. Muy bien, espero que sí esté clarito esto. Bien, ahora vamos a hablar nuevamente del eje hipotálamo hipoficiario, pero vamos a agregarle el último nombrecito, ¿no? O sea, recordemos que el hipotálamo genera muchos factores liberadores. Dependiendo del factor liberador, va a hacer que la hipófisis genere cierta hormona y esa hormona va a ir a cierto otro órgano. En este caso vamos a hablar del eje hipotálamo hipófisis testículo, o también llamado el eje hipotalámico hipoficiario gonadal masculino, porque el testículo es una gónada masculina. Entonces lo podrían encontrar de distintos nombres. Estos son unos de ellos. ¿Qué significa esto? Que vamos a hablar de qué es lo que hace el hipotálamo, que es generar gonadoliberina, o también la hormona liberadora de gonadotropinas. Aquí por eso es que nos lo pone estas iniciales. Recuerden que están en las iniciales en inglés y la R es release, o sea, liberar. Cuando se genera el hipotálamo, esta secreción, este factor liberador, llega a la hipófisis y lo que genera la hipófisis son las gonadotropinas. ¿Qué son las gonadotropinas? Pues la hormona luteinizante o la folículo estimulante. Ok, nada más la estamos englobando las dos en un solo nombre. La gonadotropinas son estas dos hormonas. Ok. Cuando se liberan la hormona luteinizante y la folículo estimulante, viajan por el torrente sanguíneo y llegan al testículo. Y lo que hace el testículo cuando recibe este estímulo de estas gonadotropinas es generar la hormona testosterona. ¿Ok? Y entonces, esto es lo que le llamamos el eje hipotálamo hipoficiario testicular. Bien, hay otros ejes, solamente cambiaría, por ejemplo, esta última parte de aquí, dependiendo a qué órgano están tratando de explicar su acción con las hormonas generadas en la hipófisis. Bien, esto sucede solamente cuando entran en la maduración sexual los varoncitos, ¿no? Los niños. Más sin embargo,
No quiere decir que antes de que empiece su maduración sexual, o sea, su pubertad, los pequeñitos, los bebés o los fetos, no estén generando testosterona. Sí hay una generación de testosterona y es debido a que se necesita porque a los 5 o 6 meses de gestación, cuando este feto se encuentra en el, en el útero, a la quinta o sexta semana, gracias a la creación de esta hormona, se empieza a ver la diferenciación de los órganos sexuales. Recordemos que el momento de definición del sexo del feto es cuando el espermatozoide con el cromosoma sexual Y llega al óvulo con el cromosoma sexual X y al unirse ya sabemos, bueno, ya se sabe que va a ser un, un, un hombre o van a generar un bebé del sexo masculino. Más sin embargo, son células que conforme se van multiplicando, pues se van haciendo una masa amorfa y hasta cierto momento, que en este caso en la quinta o sexta semana, esta testosterona va haciendo que las células se empiecen a generar, por ejemplo, un escroto, un pene, un testículo, perdón, y hace que ya se vea diferenciado claramente entre un, un feto del género masculino o del género femenino, gracias a la testosterona que se está produciendo en la gestación. Pero los niños no producen espermatozoides. Y es que se necesita una mayor cantidad de testosterona para que esto suceda. Y hasta que no se libere la gonadoliberina, no se va a llegar a generar la gonadotropina, ni las gonadotropinas, y por lo tanto no va a haber tanta testosterona para que se produzcan los espermatozoides. Es hasta ya déjenme, ay caray, ya me pasé. Bien, es hasta la pubertad que se inicia la emanación de la gonadoliberina. De forma pulsátil por el hipotálamo empieza a generar estas pulsaciones de, esta, de, esta, de este factor liberador y empieza a generar esta gonadotropina que genera la testosterona y por lo tanto la espermatogénesis. Y este es un desequilibrio hormonal muy fuerte para un chico que está entrando en la pubertad. Por eso se vuelven un poquito más agresivos porque no están acostumbrados a tanta cantidad de testosterona. Empiezan también a surgir ciertas características sexuales secundarias como la creación de vello púbico. También se empieza a engrosar la voz, etc. Es como nota anexa a esta situación que les estoy explicando. Cuando el bebé nace, sus testículos no están fuera de la cavidad pélvica. Esto sucede más o menos a los 9 meses de edad, ya después de haber nacido. Y muchas veces bueno, se llega a suceder que no baja este testículo al saco escrotal. Y es que se necesita testosterona para que esto baje. Cuando el pediatra que va a sus revisiones, este pequeño continuamente observa que no han bajado y no es normal, lo que hace el pediatra es colocarle testosterona, o sea, se trata hormonalmente porque ayuda a generar que los procesos que ayudan a que salga este testículo eh, suceda de manera correcta. Entonces se le coloca testosterona y si ven que ya no han logrado este, que este órgano baje al saco escrotal, pues entonces sí ya se necesita la acción de una cirugía, ¿no? Para poderlo liberar y colocarlo en donde debe. Bien, pero esto es como una nota aparte. De hecho, a esta situación de que no baje el testículo se llama criptorquidia. ¿Ok? Bien. Muy bien, chicos, pues creo que ya es suficiente por hoy. Ya estamos llegando al límite del tiempo. Eh, Reproduzcanlo tantas veces quieran. Créanme que es necesario para poderlo entender de manera adecuada. Coméntenme lo que quieran, si existe algún error del texto, con gusto lo corrijo. Sigan al pendiente de los videos que se suben al canal y pues nos estamos comunicando pronto. Chao.